Apocalipsis, parte quinta. La iglesia de Sardes. Comienza la iglesia en descenso. En el episodio anterior hemos estudiado la iglesia en ascenso en la historia. En la época de Éfeso fue su nacimiento. En la época de Esmirna, el crecimiento en intensidad ante la persecución. En la época de Pérgamo, crecimiento doctrinal. En Tiatira, crecimiento en su extensión por todo el orbe. Ahora comenzaremos a estudiar la iglesia en descenso. En la época de Sardes, su descenso espiritual. En la época de Filadelfia, su drástico descenso numérico. En la Odisea se produce el juicio resumen negativo hasta el fin de los tiempos. Pero esta derrota en el primer tiempo de su historia se verá compensada incomparablemente por el gran triunfo de la Iglesia en su segundo tiempo en este mundo, el milenio de paz antes del fin del mundo. En los 3 primeros septenarios, cartas, sellos y trompetas, se da una estructura 4+3. En este primero de las 7 cartas, las 4 primeras corresponden al ascenso, las 3 últimas al descenso. Iglesia de Sardes. Es la época de la Iglesia en peor momento espiritual. En el Apocalipsis se lleva la corrección más dura del Maestro. La causa de tal debacle está indicada en su mismo nombre. Sardes es la capital del antiguo reino de Lidia, legendario por sus inmensas riquezas. Creso, de donde viene el refrán más rico que Creso, fue el último rey de Lidia en el siglo VI a.C., parte de la zona que ahora es Turquía. Sardes es la época del mundo en que se ha podido vivir con mayor disfrute de los bienes temporales gracias a la técnica moderna. Ya Jesucristo suspiró ante la dificultad que tienen los ricos para salvarse. Millones de personas sin ser propiamente ricas viven con más comodidad que el rey Salomón. Transporte cómodo, medios de comunicación, luz eléctrica, infinidad de medios de entretenimiento. Esto ha afectado enormemente a la vida de la Iglesia, para bien, pero sobre todo para mal, porque el nivel espiritual de los fieles generalmente no ha estado al nivel del crecimiento de la prosperidad material. Sardes se relaja más espiritualmente cuanto más sufre el impacto de la modernidad. Es la Iglesia de hoy. Nos dice el Eclesiástico capítulo 20, versículo 9, la prosperidad es un mal para el hombre desarreglado, y los tesoros que haya se le convierten en detrimento. Y San Agustín, con las prosperidades renacen en la vida y costumbres unos males e infortunios tan intolerables que hacen más estragos en los corazones humanos que la furia irritada de los enemigos más crueles. Y San Francisco de Sales decía, la prosperidad tiene atractivos que encantan los sentidos y adormecen la razón. Imperceptiblemente nos hace cambiar, de suerte que nos afianzamos a los dones olvidando al bienhechor. No hay que echar la culpa al Concilio Vaticano II, que no ha hecho más que coincidir en un tiempo con esta tecnología del entretenimiento.
cuya estrella fue ya en los años 60 la universalización de la televisión. Ya antes del Vaticano II, la crisis se veía venir. Sardes comienza aproximadamente desde la pérdida de los estados pontificios en 1870 hasta nuestros días. Ya en la segunda mitad del siglo XIX, el siglo de los inventos, aparecieron adelantos técnicos que cambiaron en breve tiempo la vida de la sociedad. Muchos de ellos fueron primero tecnología militar y después con el tiempo pasaron a comercializarse. Algunos ejemplos. 1854 el teléfono, 1885 el automóvil, 1890 el avión, 1894 el cine, 1927 la televisión, 1946 la computadora. En la mitad del siglo XX se puede considerar históricamente como el inicio del uso común de la electricidad. En los años 70 ya la televisión estaba en casi todos los hogares en los países industrializados. En los años 80 apareció el video en las casas para ver todo tipo de películas sin la censura de la televisión. En los años 90 apareció el teléfono celular. En la primera década del 2000 se universalizó el Internet. En la segunda década del 2000 ya era normal tener celular con Internet. La tentación de la relajación en la Iglesia no se hizo esperar, pues ya a fines del siglo XIX se empezó a hacer fuerte el modernismo, el conjunto de todas las herejías. Solo ante la firmeza de San Pío X, el monstruo del modernismo pudo ser vencido. Pero a las pocas décadas empezó a levantar cabeza su prima hermana, la Nueva Teología, que fue también reprimida por otro papa ejemplar, Pío XII. Pero el misterio de iniquidad ya estaba infiltrado en la Iglesia. Bastó la ocasión del Concilio Vaticano II para malinterpretarlo con un supuesto espíritu del concilio y se levantaron todos los enemigos de la Iglesia para destruirla por dentro. La comodidad moderna esta vez facilitó su victoria, pues el pueblo de Dios en gran parte había cambiado la oración y la penitencia por la televisión, el cine, el móvil, el Internet y la comodidad general de la vida contemporánea que nos aleja de la ascesis y la mortificación. Ese falso espíritu del concilio en la iglesia de Sardes fue como un virus que se vio en un organismo notablemente mermado en sus defensas, como un enfermo de sida. A pesar de los papas canonizados que nos dio Dios en este tiempo, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II, ninguno de ellos pudo impedir el mal como lo hizo San Pío X un siglo antes. El impacto de la modernidad a partir de los años 60 fue tan fuerte que infectó a la Iglesia de ese sida espiritual, afectando sobre todo al clero y a la vida consagrada. Los laicos pronto en su mayor parte fueron contagiados por la pandemia de la protestantización de la Iglesia, el mal llamado progresismo. Primer reproche de Jesucristo a la Iglesia de Sardes. Capítulo 3 del Apocalipsis, versículo 1. Tienes nombre como de quien vive, pero estás muerto. Evidentemente se refiere a la muerte del alma, es decir, el pecado mortal. Como si le dijera, aparentas estar vivo espiritualmente recibiendo la comunión, pero estás muerto espiritualmente porque has abandonado la confesión estando en pecado mortal. Nunca en toda la historia se había comulgado tanto, dejando a la vez tanto la confesión. Y eso que nunca en la historia había sido tan fácil caer en pecado mortal
por la influencia de los medios modernos, como la pornografía y los anticonceptivos. Por eso, nunca ha habido en la historia tanto sacrilegio para quedar bien. Y ya sabemos cuánto odia Jesucristo la hipocresía. Segundo reproche de Jesucristo, versículo 2. Reanima lo que te queda y está a punto de morir, pues no he encontrado tus obras llenas a los ojos de mi Dios. Como si le dijera, la minoría que persevera en gracia necesita reanimación, porque casi todos están en la mediocridad, no quieren ser santos, y está a punto de morir porque la mediocridad ante la persecución que se avecina sucumbirá. La iglesia de Sardes está en una situación extrema, como la de un enfermo que ya no tendrá fuerzas para escapar ante la aparición de la bestia. Por eso San Pablo anuncia una gran apostasía ante la inminencia de la manifestación del anticristo. La iglesia de Sardes será tremendamente purificada cuando entre en la época de Filadelfia. Por eso, en el versículo 3 le advierte que si no cambia, vendrá como ladrón a probarla. Estas pruebas que purificarán a Sardes son, primero, los 4 primeros sellos o jinetes del Apocalipsis que profetizan una guerra atómica mundial. Segundo, según el 5.º sello, una persecución sangrienta durante la posguerra antes de la más feroz del anticristo. Tercero, el aviso de las conciencias y las catástrofes de las 4 primeras trompetas. El paso de Sardes a Filadelfia será mucho más rápido y la intersección de las 2 épocas más breve. Sardes acaba con la gran apostasía justo al comienzo del reinado del anticristo. Filadelfia comienza un poco antes con el comienzo de la primera purificación, la guerra atómica. Tercer reproche de Jesucristo, versículo 4. Tienes no obstante en Sardes unos pocos que no han manchado sus vestidos. Ellos andarán conmigo vestidos de blanco, porque lo merecen. Aunque directamente habla de los pocos que son fieles, indirectamente reprende a la mayoría. Cuando habla de vestidos manchados, es un eufemismo que se refiere a la lujuria. En esta época, con facilidades para pecar en esto como nunca, será normal el pecado de lujuria, de pensamiento, mirada y obra. Pocos se libran de esto. Más lujuria que nunca. Parejas de hecho, ideología de género, adulterio vestido de matrimonio civil, la pandemia de la pornografía en el bolsillo, modas escandalosas, corrupción infantil institucionalizada en talleres escolares, el falso sexo seguro de los anticonceptivos. Parte del clero se ve seriamente afectado hasta el punto de producirse el desprestigio mayor que ha sufrido la Iglesia en toda su historia. Según Jesucristo en el Evangelio de San Lucas 23, versículo 29, profetiza la propaganda encarnizada contra la propia naturaleza humana para borrar de ella la imagen de Dios. Porque llegarán días en que se dirá, dichosas las estériles, las entrañas que no engendraron y los pechos que no criaron. Es decir, el hombre deseoso de sexo sin hijos fabricará la mujer de la anticoncepción, del aborto, de la feminidad separada de la maternidad y de la ideología de género. En la Biblia hay varias profecías que se refieren al estado de la iglesia de Sardes. Todo el capítulo 2 de Isaías se refiere al fin de los tiempos y al posterior milenio de paz,
pues lo que narra aún no ha ocurrido. En ese contexto apocalíptico leemos a partir del versículo 6. Has rechazado a tu pueblo, a la casa de Jacob, porque están llenos de adivinos de oriente y de agoreros como los filisteos, y pactan con extranjeros. En Sardes, incluso en ambientes católicos, se promociona la falsa espiritualidad oriental, Reiki, Zen, Yoga, y así se rechaza la meditación cristiana que ya muy pocos practican. Versículo 7. Llena está su tierra de plata y oro, no hay límite para sus tesoros. Su país está lleno de caballos, no hay límite para sus carros. Aquí destaca la riqueza y comodidad que da la tecnología moderna. ¿Cuánto oro, caballos y carros daría Salomón por tener una computadora? La tecnología y la riqueza en sí no son malas, sino muy buenas, pero a quien espiritualmente no está preparado le hunden el alma. Versículo 8. Su país está lleno de ídolos y se postran ante las obras de sus manos, que fabricaron sus dedos. La tecnología moderna creada por el mismo hombre se ha vuelto un ídolo para los que la ponen por encima del servicio a Dios. Y más adelante Isaías en el capítulo 6, a partir del versículo 9 al 13, también se refiere al fin de los tiempos, pues en el versículo 13 habla de un exterminio del pueblo de Israel que aún no ha ocurrido. Versículo 9. Él me dijo: ve y di a esta gente, por más que escuchéis no entenderéis, por más que miréis no comprenderéis. Embota el corazón de esta gente, endurece su oído, ciega sus ojos, que sus ojos no vean, que sus oídos no oigan, que su corazón no entienda, que no se convierta y sane. Versículo 10. Describe psicológicamente el pecado contra el Espíritu Santo como una huida de la luz. Esa expresión, que no se convierta y sane, no se ha de entender como puesta en boca de Yahvé o de Jesucristo, sino es de manera irónica reproduciendo lo que los impíos tienen en el corazón. No quiero escuchar, no sea que me convierta y sane. Este endurecimiento lo corroboran San Pablo y San Pedro refiriéndose expresamente a la humanidad inmediatamente antes al fin de los tiempos. Segunda Timoteo, capítulo 3, versículo del 1 al 4. Has de saber que en los últimos días sobrevendrán tiempos difíciles, porque habrá hombres egoístas, avaros, altivos, orgullosos, maledicientes, rebeldes a los padres, ingratos, impíos, desnaturalizados, desleales, calumniadores, disolutos, inhumanos, enemigos de todo lo bueno, traidores, protervos, hinchados, amadores de los placeres más que de Dios. Es la lista de vicios más larga de la Biblia y está dedicada a los hombres de los últimos días, aunque es evidente que habrá una minoría fiel, los pocos de los que habla el versículo 4 de Sardes. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 4. Y ante todo debéis saber cómo en los postreros días vendrán con sus burlas escarnecedores que viven según sus propias concupiscencias. En toda la historia de la humanidad ha habido maldad, pero destacar esto para los últimos días es decir que nunca habrá habido una humanidad tan degradada y alejada de Dios. Y en San Lucas 18, versículo 8, cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Aquí Cristo alude a la apostasía del fin de los tiempos, pues en ese momento vendrá en poder, aunque no personalmente.
Y Mateo 24, versículo 12, Jesucristo en su discurso apocalíptico dice: y debido al aumento de la iniquidad, el amor de muchos se enfriará. Los pocos que perseveran en Sardes serán la pequeña iglesia de Filadelfia ya purificada y dispuesta al martirio. Me he detenido en Sardes para que se entienda por qué, estando así el mundo, vienen encima las plagas del fin de los tiempos. Habiéndose convertido el mundo más que nunca en una inmensa máquina de condenación eterna, el Dios misericordioso interviene de forma extraordinaria, con castigos medicinales, para salvar en el último momento a muchos. Así conseguirá la regeneración de una sociedad cristiana sana y duradera antes del fin del mundo.